Buenas tardes para todos los jóvenes de PEM en educación física. Me da un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien de salud. En esta tarde vamos a hablar acerca de nuestra clase de la semana y el tema se titula El impuesto sobre la renta. Si ustedes van a su libro de proceso económico van a encontrar algunos términos en relación al impuesto sobre la renta, unos términos de los cuales yo consideré conveniente ahondar, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a considerar lo siguiente. Al inicio precisamente del impuesto sobre la renta en su documento aparece y dice que los impuestos directos pueden ser directamente proporcionales o progresivamente proporcionales a los ingresos de las personas. En este caso, jóvenes, es bien importante ver esa situación. Y para ello voy a explicar esta otra diapositiva. Dice, en el caso del impuesto sobre la renta, el impuesto aplicado al ingreso no es siempre igual, sino que va en aumento a medida que el ingreso imponible aumenta. Esa es podría decirse ventaja o desventaja, no sé desde qué punto de vista lo miremos, del impuesto sobre la renta. Porque el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. ¿A qué nos referimos? Fíjense, jóvenes, de que si la empresa o la persona tiene una cantidad mínima de ventas en un año o en un trimestre, por decirles así, su impuesto va a ser mínimo. Si por el cambio, por ejemplo, si resulta que la persona triplica sus ventas en un año, en un trimestre, obviamente su impuesto se va a triplicar. Esa es la situación que sucede en el asunto del impuesto directo. Entonces prácticamente los contribuyentes en el caso del impuesto sobre la renta, si obtienen muchos ingresos, si obtienen muchas ganancias, pues prácticamente sus impuestos van a ser muy elevados. Si no obtienen ganancias, incluso si pongámosle la palabra cero de ganancias, cero de ventas, pues también su impuesto va a ser de cero, ¿verdad? Entonces esto va a depender del movimiento financiero que se tenga. Ingreso imponible, dice, es igual al ingreso bruto deduciendo principalmente los gastos necesarios para producir la renta. Vamos a ver algunas notas aclaratorias en este tema. Tenemos nota aclaratoria 1, dice la palabra renta, consideremos esto, la palabra renta tiende a confundir muchas veces al estudiante y generalmente se piensa que el impuesto sobre la renta en sí es un impuesto que se paga sobre alquileres o arrendamientos. Sin embargo, esta nota es precisamente para ello, para aclarar que en contabilidad e impuestos la palabra renta significa ganancia o utilidad. Entonces, cuando hablamos de impuestos sobre la renta, específicamente estamos diciendo impuestos sobre ganancia o impuestos sobre utilidad. Entonces, cuando las empresas o los contribuyentes inscritos ante la SAT obtienen ciertos ingresos o obtienen ciertas ganancias, pues a ellos se les aplica un impuesto sobre esas ganancias que ellos están obteniendo, ¿verdad? Consideren la necesidad de hacer esta nota aclaratoria porque el término tiende a confundir. En un momento podemos decir nosotros, impuestos sobre la renta, es un impuesto sobre inmuebles o impuesto sobre la renta del local que estoy rentando. No, eso es totalmente falso. Es el impuesto sobre la ganancia que en un momento dado un contribuyente pueda obtener. Nota aclaratoria 2. Para los contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta, estos tienen dos opciones de pago. Por ejemplo, pueden pagar mensualmente su impuesto sobre la renta o pueden pagar trimestralmente su impuesto sobre la renta. Aquí hay dos opciones. En este caso, jóvenes, los contribuyentes no pueden,
no pueden ser parte de las dos opciones. Bueno, pagan de forma mensual y también pagan de forma trimestral. No, o pagan mensualmente o pagan trimestralmente. Una de las dos opciones nada más. Vamos a ver lo siguiente. Dice nota aclaratoria 3. Los contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta de forma mensual están inscritos a un régimen denominado régimen sobre ingresos. Bueno, quisiera detenerme un poquitito acá. El impuesto sobre la renta en Guatemala, jóvenes, está dividido en dos partes. Hay un régimen que se llama régimen sobre ingresos y hay otro régimen que se llama régimen sobre utilidades. El régimen sobre ingresos, como el del párrafo primero, el régimen sobre ingresos es un régimen donde el impuesto se paga de forma mensual. El cálculo se hace de forma mensual. Y está el régimen sobre utilidades, cuyo pago se realiza de forma trimestral. He ahí la diferencia entre uno y otro. Nota aclaratoria 4. En la clase de la presente semana nos enfocaremos específicamente a estudiar algunas características del régimen sobre ingresos, del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, como les expliqué hace un momentito, tenemos régimen sobre ingresos y régimen sobre utilidades. El régimen sobre ingresos hace pagos mensuales de impuestos sobre la renta. Régimen sobre utilidades hace pagos trimestrales de impuestos sobre la renta. En esta clase semanal únicamente vamos a ver algunas características del régimen sobre ingresos. Y para ello vamos a ver estas diapositivas. Dice régimen sobre ingresos. Para iniciar las características de este régimen empezaremos analizando algunos conceptos importantes. ¿Por qué consideré la necesidad de ver estos conceptos? Porque son parte del quehacer del impuesto sobre la renta. Dentro de ellos está, por ejemplo, hay algo que se utiliza mucho, jóvenes, en relación a impuestos. Y hay un término que se llama renta bruta. ¿Qué es la renta bruta? Dice que son todos los ingresos provenientes de cualquier fuente, ¿verdad? Y yo para que ustedes me entiendan de mejor manera, lo que hice fue ejemplificar cada uno de estos conceptos. Y aquí tengo un ejemplo de la renta bruta. Por ejemplo, dice, el Colegio Spencer obtuvo durante el mes de febrero del 2020 una renta bruta de 50,000 quetzales. Ahora, ¿cómo se distribuyó esa renta bruta? En colegiaturas obtuvo 25,000, en inscripciones obtuvo 10,000 quetzales, en fotocopiadora obtuvo 5,000 quetzales y en tienda obtuvo 10,000 quetzales. Entonces, hacemos una suma total y nos da una renta bruta de 50,000 quetzales. Y aquí se cumple el concepto de hace un momento, donde dice de que es el total de todos los ingresos, ¿verdad? Entonces ellos obtuvieron en colegiatura tanto, en inscripciones tanto, también tienen un servicio fotocopiadora y también obtuvieron ingresos, tienen una tienda y obtuvieron ingresos. Entonces la suma de todo ese total de ingresos se le llama renta bruta. ¿Qué son las rentas exentas? Dice que son todas aquellas rentas que la ley exime del impuesto, ¿verdad? Eximir del impuesto significa que no paga impuesto. Bueno, vamos a desarrollar un ejemplo de la renta exenta. Volvamos al tema hace un momento del Spencer. El Colegio Spencer W. Kimball obtuvo durante el mes de febrero una renta bruta de 50,000, lo que hablamos, distribuidos de la siguiente manera. Colegiaturas 25,000, inscripciones 10,000, fotocopiadoras 5,000 y tienda 10,000. Ese es el total de la renta bruta. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es determinar la renta exenta. ¿Qué es la renta exenta? Es la renta que la ley exime de impuesto, o sea, lo que no paga impuesto. Y la respuesta sería, la renta exenta del Colegio Spencer W. Kimball asciende a la cantidad de 35,000 quetzales, distribuidos de la siguiente manera. En colegiaturas 25,000 y en inscripciones 10,000. ¿Por qué? Porque las colegiaturas de un colegio, valga la redundancia, de un colegio, de un instituto privado, no paga impuesto.
Las inscripciones tampoco pagan impuestos. Entonces la renta exenta asciende a la cantidad de 35,000 quetzales. Renta imponible, definición. Es la renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse por concepto de impuestos, ¿verdad? Es la renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse el concepto de impuestos. ¿Cuál sería la renta imponible? Yo quiero que juntamente conmigo analicemos esto. Dice, el colegio Spencer obtuvo durante el mes de febrero una renta bruta de 50,000, siempre pensando en el mismo ejemplo. Colegiatura 25,000, inscripciones 10,000, fotocopiadora 5,000, tienda 10,000, renta bruta 50,000. Entonces vamos a determinar la renta imponible. Si yo les preguntara a ustedes desde aquí cuáles son las rentas exentas, yo creo que con lo que hemos estudiado ustedes me dirían colegiaturas e inscripciones, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la renta imponible? Respuesta, la renta imponible del colegio asciende a la cantidad de 15,000 quetzales. O sea, aquí aparecen 13,392,86. ¿Por qué? Porque ahí le quité el IVA y todo eso, pero eso ya se miraría posteriormente. Por el momento solamente lo único que yo necesito es de que aclaremos el tema del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso es de que en la parte de abajo ya lo tengo de mejor manera. Dice, colegiaturas 25,000, inscripciones 10,000, fotocopiadoras 5,000, tienda 10,000. Entonces, la renta imponible serían 15,000 quetzales, ¿ya? Para cuestiones de didáctica me quedo con la renta imponible de 15,000 quetzales. Esos 13,392 que usted ve en la parte de arriba es parte de, pero haciendo otro tipo de deducción, y yo no quiero que usted se me complique aquí la vida. Sencillamente la renta imponible serían 15,000 quetzales. Entonces, dentro de las características del impuesto sobre la renta del régimen sobre ingresos se encuentra la tasa del impuesto así. Por ejemplo, esta sería una primera característica. De hecho, en la tarea de esta semana lo que pido yo es que ustedes realicen un